buenos días. Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar comienzo a esta charla. Esta charla se hace en conjunto con los servicios de medicina vascular y cirugía vascular. Y el día de hoy vamos a hablar de esta estrategia antitrombótica en enfermedad arterial periférica por revascularización. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy residente del servicio de medicina vascular. Algo muy importante y es que en este tema en específico realmente existe mucha evidencia, pero la evidencia que existe tal vez está limitada a a evidencia de tipo observacional, por lo cual me traté de enfocar en esta charla en recoger la evidencia más robusta que se haya dado a través de ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis, y de esto tomar entonces las principales recomendaciones que nos dan las guías a través de este tipo de evidencia para tomar entonces las conductas más pertinentes en estos casos. Y es que cuando hablamos entonces de enfermedad arterial periférica, hay que tener en cuenta entonces que una de las complicaciones principales que afortunadamente no es la más común, es la isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y esta es una manifestación clínica realmente severa de esta condición, porque en esta vamos a tener entonces como definición que va a haber un compromiso importante por dolor isquémico en reposo. Vamos a presentar entonces unas úlceras que no cicatrizan y puede llevar al paciente entonces a gangrena. Pero sumado a esto, es muy importante que los pacientes con enfermedad arterial periférica y en especial aquellos que tienen una isquemia crónica que amenaza la extremidad tienen un riesgo elevado de esa pérdida de la extremidad. Y el riesgo de amputación anual en estos pacientes que tienen una isquemia crónica que amenaza la extremidad puede ser tan alto como el 20%. Pero desafortunadamente esto no se limita solamente a este compromiso de la extremidad o a este riesgo de amputación, sino que los principales riesgos que vamos a ver en los pacientes son en aquellos pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica con una enfermedad, con una isquemia crónica que amenaza la extremidad, tienen un riesgo aún mayor elevado de presentar entonces eventos de tipo cardiovasculares menores. Y esto realmente se debe a que la enfermedad arterial periférica es una enfermedad de tipo polivascular. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, tal vez vamos a encontrar pacientes que también tienen compromiso en otros lechos vasculares, como por ejemplo una enfermedad coronaria, una enfermedad carotidia o una enfermedad cerebrocardiovascular. Y dentro de este espectro, entonces vamos a tener que los pacientes específicamente que tienen esa isquemia crónica que amenaza la extremidad, pues son aquellos que van a tener mayores eventos cardiovasculares mayores y encima son los pacientes que van a enfrentarse a presentar entonces muertes por cualquier causa. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, pues nos debemos plantear unos objetivos terapéuticos principales y es que vamos a entonces a enfocarnos a evitar, como vimos que tienen esos riesgos cardiovasculares mayores, pues vamos a evitar estos riesgos cardiovasculares mayores, pero asimismo vemos que hay unos desenlaces importantes en la extremidad y entonces también nuestro enfoque terapéutico debe estar encaminado entonces a tratar estos eventos que se presentan en la extremidad. Y para preservar entonces todo eso, pues muchos de los pacientes en esta condición específica van a requerir entonces una revascularización oportuna, ya sea mediante un abordaje que puede ser de tipo endovascular o puede ser quirúrgico. Y en las fases tempranas representa realmente cuando a estos pacientes se le hace cualquier tipo de intervención, van a ser los pacientes que en esas fases tempranas van a presentar más riesgo de eventos adversos mayores en las extremidades o mayores eventos adversos de tipo cardiovasculares. Entonces, por eso es muy importante que debemos establecer entonces estos riesgos para seleccionar una estrategia antitrombótica ideal. Y es que lo vengo mencionando, es que no solo son esos riesgos, sino que los pacientes son unos pacientes que tienen un compromiso de tipo polivascular y además de esos otros lechos, se ha visto que esos pacientes también pueden tener condiciones como enfermedad, como fibrilación auricular. Encima los pacientes
que tienen compromisos, desenlaces adversos de las extremidades, pues son los pacientes que realmente se asocian con otras condiciones, como haber tenido, por ejemplo, una revascularización en la extremidad, una amputación, una isquemia crónica previamente. Sin embargo, la estratificación de este riesgo antitrombótico, de esta terapia antitrombótica, debe incluir también una valoración importante del riesgo de sangrado. Y ahora vamos a dar unos puntos acerca de eso. Y es que los pacientes que encima que tienen enfermedad arterial periférica con isquemia crónica que amenaza la extremidad, pues podemos encontrar otras situaciones que van a aumentar como ese sangrado. Y son pacientes que son de edad avanzada, que son de sexo femenino, que tienen bajo peso corporal o que tienen una insuficiencia renal. Y obviamente esos pacientes, como vimos, de esa enfermedad arterial periférica, pues van a tener mucho más riesgo de hacer MACE o MEL, y entonces debemos de considerar que estos pacientes puedan necesitar una terapia antitrombótica más intensa si el riesgo de sangrado realmente no es prohibitivo. Y esta gráfica realmente es muy diciente porque tenemos un paciente que tiene una isquemia crónica que amenaza la extremidad. Vemos que puede requerir entonces un manejo de tipo una revascularización en las extremidades, ya sea de tipo endovascular o quirúrgico, pero realmente este periodo o esta ventana posoperatoria es realmente la que presenta un mayor riesgo de presentar eventos entonces en las extremidades y de tipo cardiovasculares. Y es aquí donde tenemos entonces la posibilidad de tener unos blancos terapéuticos importantes. Y es que son muchos las acciones que podemos tomar, tanto entonces como hacer para prevenir estos riesgos de MAIL o de MACE, pues tenemos la posibilidad de, entonces de terapias bloqueando entonces toda esta activación plaquetaria o bloqueando como toda esta activación de la anticoagulación. Y como lo podemos ver, podemos tener diferentes medicamentos, como por ejemplo los antiagregantes, los anticoagulantes de cualquier tipo que se han estudiado para prevenir este tipo de situaciones. ¿Y qué sucede específicamente en los pacientes que vamos a que se les hace algún tipo de intervención, ya sea una terapia quirúrgica o una terapia de tipo endovascular? Pues realmente tocar cualquier lecho puede tener unas implicaciones importantes. Y es que así estemos tratando una condición clínica que está amenazando una extremidad y que lo que buscamos es la reperfusión, pues realmente esto puede tener implicaciones importantes, porque todo este lecho vascular que estamos realmente tocando, pues puede producir una inflamación de este mismo epitelio vascular. Se puede hacer una activación de las plaquetas, unas formaciones de trombo, puede haber un aumento de la trombina, puede haber marcadores inflamatorios elevados como la PCR, e inclusive pues obviamente se pueden traducir entonces en diferentes elevaciones de estos marcadores. Y como vimos, estos periodos entonces tempranos de las terapias de revascularización, pues también generan unos riesgos grandes, ya sea de tipo para la extremidad o sea para de tipo cardiovascular. Y algo muy importante también a considerar, y es que, bueno, tenemos un paciente que tiene unos riesgos importantes a nivel cardiovascular y de la extremidad, pero también es un determinante importante a la hora de considerar entonces una estrategia antitrombótica, que los pacientes pueden tener un alto riesgo de sangrado. Y es por eso que algunas consideraciones importantes a la hora de tomar esta conducta es ver qué condiciones se asocian con esto. Y pacientes que tengan de entrada una disfunción, una enfermedad renal, ya sea que estén en diálisis o pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 15 que aún no están en diálisis, son pacientes que tienen un mayor riesgo. Pacientes que tienen un síndrome coronario agudo en los menor a 30 días, pues son pacientes que tienen más riesgo de sangrado. Asimismo, los pacientes con una historia ya de una hemorragia intracerebral o haber tenido un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral transitoria, son pacientes que hay que considerar que puedan tener un mayor riesgo. Y asimismo, los pacientes que realmente en el momento tengan un sangrado activo o hayan tenido la necesidad de transfusión por alguna causa, pues son pacientes que vamos a considerar que puedan tener
mayor riesgo. Sumado a esto hay que considerar otras cosas importantes y es la interacción de estos medicamentos que pueden generar entonces mayor riesgo de sangrado, asimismo como la edad del paciente o el peso del paciente, el estado nutricional del paciente, que son otros elementos importantes a la hora de tener en cuenta cuando vamos a dar esta terapia antitrombótica. Entonces, hablemos un poquito de estos desafíos clínicos de la terapia antitrombótica en pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y que fueron llevados a revascularización. Y hablemos un poquito del manejo endovascular y este es un caso hipotético que les traigo simplemente como para dar como ejemplo a lo que vamos a ver. Y tenemos esta paciente de 67 años que se llama María Gómez, una paciente que tiene múltiples comorbilidades. Tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene hipertensión arterial, tiene dislipidemia, fumadora activa 20 paquetes año, ya tenía una enfermedad coronaria, viene con claudicación intermitente progresiva ahora menor a 50 metros y la paciente ya tenía una historia vascular de que hace 2 años le habían hecho una angioplastia femoropopltea derecha y actualmente presenta un dolor en reposo y una úlcera que no cicatriza en el primer dedo del pie izquierdo. Entonces se tomó la conducta de realizarle una nueva angioplastia más una implantación de un stent, un procedimiento que se llevó sin complicaciones y al día 3 de este posoperatorio la paciente está estable hemodinámicamente, sin sangrado, se le hizo una pletismografía, tiene un índice tobillo-brazo posoperatorio de 0.84 y se plantea una estrategia antitrombótica para una prevención secundaria. Entonces vamos a ver qué herramientas o qué podemos utilizar en este paciente. Y tenemos, por ejemplo, que las directrices del 2024 sobre el tratamiento de enfermedad arterial periférica y aórtica nos dice que una recomendación 2B que podemos dar terapia dual por lo menos un mes después de la revascularización en este tipo de pacientes y después del evento realizado. ¿En qué se basa este tipo de recomendaciones? Y tal vez el conocido estudio Mirror, que fue un ensayo clínico donde se evaluó 80 pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. Esos pacientes entonces que tenían lesiones ya sea femoral superficial o en la poplitea y fueron tratados con angioplastia con balón, ya sea con o sin stent. La edad promedio en estos pacientes fue de 70 años y el seguimiento se hizo alrededor de 12 meses. La intervención planteada entonces fueron darles clopidogrel más aspirina por 6 meses y luego solo aspirina. El comparador fue darles el placebo más aspirina por unos 6 meses y los pacientes solo siguieron con la aspirina. ¿Qué querían evaluar en el estudio Mirror? Y fue entonces el desenlace primario de la necesidad de una nueva revascularización en el sitio tratado y la mortalidad. Ya como desenlaces secundarios era la reestenosis, el índice de tobillo-brazo, el Rutherford o eventos adversos graves. Y como vemos los resultados principales en los primeros 6 meses, esa necesidad entonces de revascularización del sitio tratado, en los pacientes que tenían ASA más clopidogrel, vemos que sí hubo una diferencia importante en aquellos solamente que se les dio aspirina. Sin embargo, posterior a los 12 meses a suspender ese tratamiento, vemos que realmente no hubo una diferencia importante como tal en esa revascularización y tampoco vemos pues, que hubo una diferencia importante en cuanto a la mortalidad. Entonces, digamos que basado en las conclusiones del estudio Mirror, tenemos una ventaja importante en aquellos pacientes que se les dio terapia dual con clopidogrel más aspirina. Sin embargo, esta ventaja parece desaparecer cuando suspendemos el clopidogrel en estos pacientes con alto riesgo de reestenosis o de requerir una revascularización. Se puede considerar entonces dar esa terapia antitrombótica y realmente no se observó tampoco un aumento significativo del sangrado en la terapia dual. Recordar que este estudio también pues tuvo una población muy poca, solo de 80 pacientes en este estudio.
Otro que tenemos es el estudio CABES, es un estudio en pacientes con enfermedad arterial periférica que tenían una isquemia crónica que amenazaba la extremidad y tenían lesiones infrapopíteas. En este estudio se excluyeron pues otras condiciones como haber tenido una isquemia grave, una creatinina mayor de 2, calcificaciones severas, un total de 50 pacientes, 25 por grupo, y lo que querían era evaluar en aquellos pacientes que se llevaron a angioplastia con balón, pues el uso de cilostatol más aspirina o el uso de aspirina sola con un seguimiento de 3 meses. Y lo que querían evaluar en este estudio era entonces el riesgo de reestenosis angiográfica a los 3 meses, determinada por un aumento del 50% de esta estenosis luminal, y ya querían evaluar unos desenlaces secundarios en cuanto entonces a los mail y cambios en el índice tobillo-brazo, la reperfusión y otros eventos importantes. Cuando evaluamos entonces los resultados, perdón, del estudio CABES, vemos que cuando evaluaron la reestenosis a los 3 meses, vemos que fue muy similar cuando se utilizó silostazol más aspirina comparado entonces solo con la aspirina. Entonces no hubo unas diferencias estadísticamente significativas. Inclusive cuando evaluaron entonces estos resultados de mail, tampoco hubo unas diferencias estadísticamente significativas cuando utilizábamos silostazol más aspirina. Otros resultados, pues realmente vemos que no hubo diferencias importantes en cuanto a amputación, ACV, mortalidad, eventos hemorrágicos, no hubo unas diferencias importantes en este otro tipo de resultados. Como conclusiones podemos decir que en este estudio el silostazol no redujo ni mejoró eventos clínicos tras una angioplasia infrapoplitea. Digamos que hay una tendencia no significativa y realmente pues recordar que también fue un estudio pequeño con 50 pacientes, 25 por grupo, entonces también puede limitar entonces este tipo de resultados. Pero ¿qué evidencias existe entonces pasando ya a los pacientes que se les hace entonces un manejo de tipo quirúrgico? Y en este tipo de pacientes tenemos el ensayo CASPAR, que fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo. La población aquí fueron pacientes que tuvieran enfermedad arterial periférica, un posoperatorio de un bypass infrainguinal unilateral. La edad promedio de estos pacientes fue entre 40 y 80 años y se la utilizaron 2 a 4 días después. Este estudio importante porque vemos que una población mucho más grande, 851 pacientes, y lo que se hizo fue comparar entonces clopidogrel más aspirina comparado al grupo control solo dándoles aspirina. En este estudio CASPAR, entonces los desenlaces que querían evaluar era un desenlace compuesto de oclusión del bypass, de revascularización, de amputación y de muerte. Y lo otro eran los desenlaces de seguridad. Vemos entonces que los resultados, cuando comparamos entonces clopidogrel más aspirina comparados solo con aspirina, vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ese desenlace primario compuesto. También vemos que en aquellos pacientes que se les dio aspirina más clopidogrel comparado solo con el placebo con aspirina, tampoco hubo un resultado, pues una diferencia estadísticamente significativa. Cuando valoran entonces el subgrupo de pacientes, dependiendo entonces qué tipo de injerto se le iba a dar a los pacientes, en aquellos que tenían unos injertos protésicos, vemos que si hubo un desenlace primario, si hubo una diferencia estadísticamente significativa, inclusive también con respecto a la oclusión y a la amputación, no fue así cuando se evaluaron entonces estos desenlaces en los pacientes que tenían, en su grupo de pacientes que se les dio un injerto venoso, pero realmente no hubo una diferencia importante. Entonces, realmente como conclusión del estudio CASPAR, vemos que en la población de estos pacientes que utilizaron clopidogrel más ASA no mostró un beneficio superior entonces a la aspirina. En el subgrupo de pacientes con injertos protésicos, la terapia dual se redujo eventos de oclusión y amputación, no hubo un aumento significativo de hemorragias.
Y realmente el desenlace principal aquí fue entonces en ese subgrupo de pacientes. ¿Qué otra evidencia podemos tener? Y este es muy importante, esto es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual quería comparar entonces darle una monoantiagregación con antiagregación dual en pacientes que fueran llevados a una revascularización por enfermedad arterial periférica. Aquí se cogió entonces pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática que fueran llevados ya sea a una revascularización quirúrgica o endovascular. Se incluyeron entonces cualquier tipo de bypass y un total de 74.651 pacientes. Lo que se quiso evaluar entonces eran terapias duales de aspirina con algún inhibidor de la P2Y12, cualquiera de estos, duración a mayor a un mes y entre 3 a 12 meses, y el comparador era darle solo monoterapia antiplaquetaria, ya sea con aspirina o con clopidogrel. ¿Y qué podemos ver? El desenlace primario evaluado era mortalidad por cualquier causa y ya los desenlaces secundarios eran los MAIL o los MACE y otros desenlaces era la reintervención o hemorragias mayores. Y como vemos aquí, pues la terapia dual redujo significativamente la mortalidad en los pacientes. Se redujo también esa terapia dual con esos medicamentos, los MED, y también la amputación. No se demostró entonces un beneficio importante en los desenlaces cardiovasculares mayores. Y cuando vemos los desenlaces de seguridad, pues vemos que no hubo un aumento significativo de las hemorragias mayores, sí lo hubo tal vez un aumento de esas hemorragias mayores. eh, y como conclusión de esta revisión y este metaanálisis, vemos entonces que se reduce la mortalidad, la amputación y los eventos MEIL, no aumentó significativamente los riesgos de sangrado, y puede ser especialmente utilizada esta terapia de doble antiagregación en los pacientes con restenosis. Sin embargo, se necesitaban, como conclusión de este estudio, una duración óptima porque no se evaluó importante en eso, y realmente no sabemos qué tipo de pacientes se beneficia más de eso. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis de esta revisión sistemática, de este metaanálisis, vemos que tiene tal vez unas limitaciones importantes que nos permitan sacar entonces como unas conclusiones importantes. Vemos que se incluyeron solo 3 ensayos clínicos aleatorizados y los demás fueron a través de estudios observacionales. Vemos que se incluyeron estudios que no fueron del todo pues, aleatorizados o cegados. No hubo una diferencia importante en definir qué tan grave era la enfermedad de los pacientes. La técnica no se diferenció entre, si bien se incluyeron todos estos pacientes con terapia endovascular o quirúrgica, no se hizo una diferenciación entre ellos. Una evaluación muy grande, un rango muy amplio, muy grande entre esta terapia dual que podía ser de 1 a 24 meses. Entonces es difícil establecer una duración óptima del tratamiento. Adicionalmente hubo como unas definiciones, digamos, ambiguas en cuanto a los mails y los mail, lo que nos dificultaba entonces hacer una comparación directa, y realmente no hubo una evidencia importante en cuanto a los mail, porque vemos que había unas heterogeneidad muy importante en cada uno de los estudios, y tal vez entonces por eso tuvimos unos resultados no significativos o contrarios. Entonces, hasta ahora hemos evaluado importante, y es que tenemos entonces acerca de la utilización de un antiagregante más el rivaroxaban, lo que conoce la literatura como dosis vasculares de rivaroxaban. Y es que las guías nos dan una directriz importante con un nivel de evidencia un poco más alto que darle la antiagregación dual, de que aquellos pacientes que fueran llevados entonces a una revascularización, independiente de cuál sea la revascularización, le podemos dar entonces dosis de rivaroxaban de 2.5 miligramos 2 veces al día, más aspirina, eso sí, evaluando el riesgo de sangrado de los pacientes, con las determinantes que les dije al principio. Y obviamente sabemos que
esta evidencia parte de los estudios, parte de el estudio Voyager. El estudio Voyager se evaluó en pacientes mayores de 50 años que tuvieron enfermedad arterial periférica, que hubieran sido llevados a una revascularización quirúrgica o endovascular. Se evaluó 6.564 pacientes con un seguimiento a 28 meses. Tener en cuenta que el 23% de estos pacientes tenían una isquemia crítica que amenazaba la extremidad, y lo que se comparó entonces fue esta dosis de rivaroxaban más aspirina comparado solo con placebo más aspirina. Algunos datos entonces, características basales de los pacientes. Vemos que la gran mayoría en ambos grupos tenían claudicación, historia de una isquemia crónica que amenazaba la extremidad, casi el 30% en ambos grupos. Ya los pacientes, un 35% habían tenido una revascularización previa y cerca de un 6% en ambos grupos ya tenían una amputación previa. ¿Qué se les hizo a los pacientes y por qué se llevó, cuál fue el motivo de la revascularización en los pacientes? Y es que la gran mayoría de los pacientes tenían una claudicación limitante y solo el 23% en cada uno de estos grupos. La indicación entonces de llevarlos a una terapia de revascularización fue entonces una isquemia crónica que amenaza la extremidad. El tipo de revascularización más realizada en este estudio fue la de tipo endovascular, con un 65% y un 35% la de tipo quirúrgico. ¿Qué se quiso evaluar entonces en el estudio Voyager? Y era un desenlace compuesto en cuanto al tiempo hasta la primera aparición de los siguientes eventos, ya sea un infarto agudo del miocardio, un accidente cerebrovascular, una muerte cardiovascular, una isquemia aguda de la extremidad, una amputación mayor por etiología vascular. Miremos los resultados entonces, y vemos que este desenlace primario compuesto en el grupo de rivaroxaban más aspirina se presentó en un 17% y en el placebo más asa en un 19.9%, con una diferencia estadísticamente significativa, y se redujo un 15% de los eventos entonces trombóticos mayores. Entonces el uso de rivaroxaban más aspirina fue entonces un desenlace importante y fue positivo entonces en este desenlace primario. Cuando hablamos entonces de los desenlaces secundarios del estudio Voyager, vemos que fue muy de estos desenlaces que eran los desenlaces primarios uno por uno. Vemos que la revascularización no planificada fue superior al uso de asa más rivaroxaban, así como la isquemia aguda y así como la amputación por cualquier causa vascular. Pero vemos que no hubo una diferencia cuando se evaluaron solo los desenlaces cardiovasculares. Una conclusión muy importante que uno puede sacar de eso, y es que tal vez los desenlaces de compromiso de la extremidad tal vez arrastraron también este tipo de desenlaces cardiovasculares mayores. Otros de las condiciones que se evaluó fueron los desenlaces de seguridad, como por ejemplo entonces el sangrado mayor. Cuando se evaluó a través de TIMI, pues vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando se hizo entonces evaluado por ISTH, pues digamos que sí hubo una mayor presencia de sangrados mayores con el uso de rivaroxaban y aspirina, pero realmente no hubo un aumento de hemorragia intracraneal y mortalidad por sangrado. Y vamos entonces como conclusiones importantes que en los pacientes entonces se tiene una eficaz importancia en la reducción de este desenlace compuesto cuando se les administró rivaroxaban más aspirina, recordando como evento de seguridad un aumento modesto pero significativo en la hemorragia mayor cuando se determinó por ICTH, sin embargo, sin aumentar entonces el riesgo de sangrado fatal. Y entonces esta terapia va a ser realmente útil en aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica por revascularización, en aquellos con alto riesgo isquémico, que van a ser la gran mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica, que tienen una isquemia crónica que amenaza la extremidad o que tienen una claudicación pues intratable, pero que se tenga en cuenta que deben de tener una tolerancia adecuada entonces al sangrado que pueden tener. Y
Esta recomendación también se basa entonces en esta revisión sistemática y en este metaanálisis, donde lo que se quiso evaluar fue una población con enfermedad arterial periférica, donde se incluyeron pacientes con claudicación intermitente, isquemia crónica que hablaba de la extremidad, pacientes con revascularización previa, y lo que se incluyeron fueron 4.759 pacientes. ¿Qué se quiso evaluar entonces en estos pacientes? Comparaciones múltiples de tratamientos de monoterapia con terapia dual, inclusive con anticoagulación sola. ¿Qué se quiso evaluar entonces y cuáles fueron los resultados principales? Entonces aquí lo que vemos es comparación de aspirina con otros antiagregantes o con terapia dual en la reducción entonces de desenlaces cardiovasculares mayores. Y vemos que cuando los comparamos la aspirina con clopidogrel, ticagrelor, asa, masticagrelor o asa con rivaroxaban, vemos que fueron superiores cada uno de estos medicamentos comparados con la aspirina. Sin embargo, entre ellos no hubo una superioridad y el placebo obviamente pues aumentó el riesgo. Cuando evaluamos otras condiciones como por ejemplo la hemorragia mayor, vemos que los pacientes con aspirina, rivaroxaban, darles solo rivaroxaban, darles asa con antagonistas de la vitamina K o darles solo antagonistas de la vitamina K. Todos estos medicamentos comparados con asa aumentaron el riesgo de sangrado mayor. Sin embargo, cuando se dieron estos antiagregantes plaquetarios o en terapia dual, pues estos realmente no aumentaron entonces el riesgo de sangrado cuando se compararon con aspirina. Y cuando se quiso evaluar entonces realmente el riesgo de MEL o isquemia aguda, pues realmente lo único que tuvo un beneficio neto fue el uso de, entonces de ASA más rivaroxaban. Cuando se quiso evaluar entonces estos MEL 3 meses posteriores a la intervención, realmente no hubo una reducción cuando se hizo terapia dual con ASA más clopidogrel o ASA más ticagrelor. Como conclusión importante, tenemos que más de 3 meses por revascularización, pues la aspirina más rivaroxaban redujo significativamente los MACE y los MAID, aumentó moderadamente el riesgo de sangrado. El clopidogrel es una opción preferida en pacientes que tengan solo enfermedad arterial periférica asintomática sin ninguna intervención. Y realmente cuando hablamos entonces en pacientes con revascularización, pues la ASA más rivaroxaban es la estrategia efectiva a largo plazo con buenos beneficios netos favorables. Entonces, basados en todas estas datos que les di de informaciones acerca de este tratamiento, pues realmente las guías nos dan unas recomendaciones importantes. En el caso entonces de pacientes con enfermedad endovascular, que también se puede extrapolar entonces con tratamiento revascularización endovascular, que también se puede extrapolar a los pacientes que fueron llevados a terapia entonces quirúrgica. Y vamos entonces qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes. Y es que lo primero que debemos evaluar es si mi paciente va a necesitar anticoagulación por alguna otra razón, y es si mi paciente también tiene otra enfermedad, como por ejemplo tiene una trombosis venosa, tiene una fibrilación auricular, tiene una válvula mecánica, en lo cual requiere entonces una anticoagulación larga, pues lo que debemos evaluar es el riesgo de sangrado. Si ese riesgo de sangrado es alto, evalúen todos con los determinantes que les dije previamente, si tiene enfermedad renal crónica, en diálisis, si tiene síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera, pues esos pacientes solo van a ir a anticoagulación. Si tiene un riesgo de sangrado bajo, pues vamos a evaluar entonces la posibilidad de darle solo monoterapia con un antiagregante por 1 a 3 meses más el anticoagulante y solo continuar el anticoagulante. Ya en el caso entonces de los pacientes que no necesitan anticoagulación, pues debemos evaluar dos cosas, el riesgo de sangrado alto o bajo. Si el riesgo de sangrado es alto, pues realmente lo que vamos a darle a nuestros pacientes es una antiagregación dual con asa más aspirina por 1 o 3 meses y vamos a continuar entonces con un solo antiagregante posterior a eso. Si el riesgo de sangrado es bajo en estos casos, lo que podemos dar entonces es aspirina más rivaroxaban
y puede ser con clopidogrel en algunos casos. Por ejemplo, si el paciente fue llevado a una terapia endovascular, pues se puede dar clopidogrel, aspirina más rivaroxaban, esto por un mes. Y esto fue evaluado también en el estudio Voyager, donde se permitía entonces dar clopidogrel solo hasta 30 días. Posterior entonces a este mes que vamos a continuar a nuestro paciente dándole entonces aspirina más rivaroxaban. Como conclusiones, entonces, de toda esta información que podemos sacar, y es que la evidencia actual, entonces, en pacientes que tienen una isquemia crónica que amenaza las extremidades, que vamos a llevarlos a una revascularización quirúrgica o endovascular, pues realmente ningún ensayo clínico aleatorizado ha demostrado como tal una reducción de eventos significativos al intensificar la terapia, ya sea darles terapia antiagregante dual o anticoagulación frente a aspirina sola en pacientes que tengan una isquemia crónica que amenaza la extremidad. La terapia dual tras una cirugía de una isquemia crónica que amenaza la extremidad, pues realmente lo que ha demostrado es que se asocia a mayor riesgo de transfusiones en comparación entonces darles solo monoterapia. En evidencia, ya sea el caso pasado estábamos hablando solo de pacientes que tienen enfermedad crónica que amenaza, enfermedad, isquemia crónica que amenaza la extremidad, pero cuando ya evaluamos el conjunto de pacientes, la evidencia que existe cuando se combinan todos estos pacientes, no solo el que tiene isquemia crónica que amenaza la extremidad, sino pacientes que también tienen una enfermedad arterial periférica con una claudicación intratable, pues vemos que la estrategia antitrombótica por revascularización, los ensayos clínicos evaluaron entonces principalmente el uso de aspirina con rivaroxaban y es la estrategia que realmente tiene mayor potencial de beneficio clínico neto tras ser llevado a una revascularización. Los resultados de algunos estudios basados pues en el tipo de bypass que se han dado, pues en general la terapia antiagregante no es superior a la monoterapia ni en oclusión del injerto, ni en reintervención, ni en amputación, ni en muerte. El uso de bypass protéficos infrapopliteos, lo que se demostró es que de pronto la terapia antiagregante dual puede mejorar la permeabilidad del injerto y reducir el riesgo de amputación. En bypass venosos, algo muy importante y es que los antagonistas de la vitamina K aumentaron la permeabilidad del injerto frente a la aspirina. Esto fue resultado del estudio BOA, sin embargo no lo traje porque fue un estudio realizado pues en Alemania donde se utilizaron entonces otro tipo de antagonistas de vitamina K como la fenprocumona o el acenucomorol. Entonces por eso no lo traje, pero en este estudio demostró que darle antagonistas de la vitamina K específicamente en los injertos venosos pues disminuía, aumentaba la permeabilidad del injerto. Y en resumen, la aspirina más rivaroxaban es una estrategia prometedora posterior a esas terapias de revascularización. La terapia antiagregante dual tiene, digamos, una utilidad limitada, pero esa utilidad limitada es en injertos protésicos infrapopliteos y los de la vitamina K en injertos venosos, pero aumentando el riesgo de sangrado. Y aquí les traigo una tabla que realmente pues resume como todas las recomendaciones importantes. Paciente que se llevó a una por revascularización endovascular y tiene bajo riesgo de sangrado, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar terapia Voyager. Paciente con alto riesgo de sangrado, lo podemos llevar entonces a terapia con clopidogrel más aspirina y después continuar entonces solo la monoterapia. Pacientes que se llevó una revascularización quirúrgica, también le vamos a dar rivaroxaban más aspirina. Si tiene alto riesgo de sangrado, pues clopidogrel más asa por 1 a 3 meses y solo continuar entonces una terapia. Y si el paciente tiene alguna otra indicación para darle anticoagulación, pero lo mejor en este caso, entonces será darle solo el tratamiento anticoagulante dependiendo del riesgo de sangrado. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos Esteban. Entonces, en aras del tiempo, démosle la palabra a los profesores de cirugía vascular que están en la reunión. Adelante. Gracias, Carlos, por la presentación excelente, una bibliografía bastante actualizada. Creo que se abarcaron, digamos, como todos aquellos puntos de interés, pues, para las dos especialidades. Pienso que los pacientes nuestros, pues, son bastante complejos, difíciles de manejar, digamos que para el análisis de todos estos estudios, el análisis resulta bastante complejo, bastante difícil, precisamente por las comorbilidades que los pacientes de cirugía vascular presentan. Recordemos pues que la arteriosclerosis es un proceso sistémico, no solamente es la extremidad pues la que está afectada, sino todos los lechos vasculares, sin contar pues las otras patologías asociadas, la fibrilación auricular, la falla renal crónica, eh, la enfermedad coronaria, etcétera, cosa que lo hace pues difícil el manejo en todos estos casos. En la revisión pues de la literatura, son muchos los estudios, mucha la información que hay que analizar y que precisamente por tanta información se dificulta entonces la interpretación. Carlos pues ha hecho una excelente revisión y ha tratado pues de sacar, digamos, lo más relevante de todos los estudios que se disponen hasta el momento para tener una idea más o menos general que pueda suplir como todas esas expectativas que los pacientes tienen luego de todas las intervenciones que la especialidad pues dictamine para un paciente en específico, bien sea quirúrgica, bien sea endovascular, etcétera. Tenía una pregunta para el doctor Carlos. Eh, en el estudio de Voyager, mm, digamos, la interpretación de esos resultados, teniendo en cuenta que la población es heterogénea, que hay claudicantes, que hay pacientes con isquemia crónica que amenazan la extremidad, digamos, el hecho por el cual se revasculariza un paciente es distinto, digamos, en el uno o en el otro caso. La patología en la isquemia crónica que amenaza la extremidad, pues obviamente que la tenemos más avanzada y por lo tanto el compromiso sistémico del paciente es mayor que si fuera un paciente claudicante. ¿Cómo haría uno como la interpretación, digamos, de esos resultados y las necesidades propias de prescribir una terapia antitrombótica, bien sea dual, bien sea monoterapia o con la utilización pues de los nuevos anticoagulantes orales? Bueno, profe, sí, es muy importante tener en cuenta que en el estudio Voyager fue muy heterogénea, es mezclado pacientes que tenían isquemia crónica, que eran una pequeña mayoría y solo el 23% fueron los que se llevaron a ese tratamiento de terapia, pues, de revascularización. Uno sí tiene que ser muy cauteloso, pues, porque la indicación fueron diferentes y aquí hubo una combinación de pacientes. Sin embargo, lo que puede tomar uno como interpretación, y eso es, siendo esto muy heterogéneo, pero realmente yéndonos a la otra parte, y son los pacientes, pues, que realmente no fueron llevados a una realmente alguna intervención, y es que también existe, por ejemplo, el estudio COMPAS, donde no se llevaron la terapia endovascular, pero es otro contexto, pero yo digo que sí hay un beneficio independiente de, pese a que es muy heterogéneo, si hay un beneficio tanto el paciente que se vaya a llevar a esa terapia, a los que fueron pues claudicantes o los que fueron o los que tuvieron entonces una isquemia crónica que amenazaba la extremidad. ¿Por qué? Porque pese a que uno o el otro, pues es un compromiso mayor, sigue siendo una enfermedad polivascular y esos pacientes realmente lo que vemos es que tienen un riesgo cardiovascular residual, y yo digo que sigue siendo importante independiente pues de esas dos partes. Entonces, mi conclusión importante cuando leí toda esta información y es que
en la mayoría de lo posible, todos estos pacientes que van a ser llevados a terapia de revascularización, ya sea por una u otra razón, el beneficio principal va a ser la terapia con rivaroxaban en dosis vasculares más aspirina en la medida de lo posible, teniendo en cuenta obviamente los otros factores. Entonces yo digo que es un tratamiento que se puede utilizar independiente de esa heterogeneidad. Yo digo que se ha demostrado que es muy beneficioso, inclusive tanto estos pacientes que fueron llevados a terapia de revascularización como aquellos pacientes que no, saliéndome un poquito del tema, pero pese a la heterogeneidad se puede utilizar eso. Y es el tratamiento, yo digo, ideal como en todos los casos, en la medida de lo posible, basado en la información y en la evidencia que tenemos actualmente. Gracias, Carlos. Doctora Arleta, ¿tenés algo para agregarlo al comentario del doctor Carlos? Sí, doctor René. Los estudios de tratamiento generalmente se hacen, cuando está probando un medicamento, se hacen en los pacientes más enfermos porque pues, van a tenerse resultados más notorios, ¿cierto? Y probablemente en ese sentido va la pregunta suya. Obviamente uno va a ver más resultados con el tratamiento en los pacientes que tienen isquemia crónica amenazante que en aquellos pacientes claudicantes. Pero yo estoy de acuerdo con Carlos Esteban en que el paciente claudicante también se beneficia, independiente de que se revascularice o no, también se beneficia de esta terapia porque es que eso ya está demostrado. O sea, el estudio COMPAS, que no es un estudio de pacientes quirúrgicos, sino simplemente de tratamiento médico de la enfermedad arterial, los pacientes se ingresaban, o sea, los únicos que se estudiaban eran los asintomáticos. Pero si el paciente era claudicante, ya le daban la terapia COMPAS, o sea, de rivaroxaban con aspirina, y se demostró que en el paciente claudicante pues donde se da el mayor beneficio de esta terapia, con una disminución tanto del MEI como del MEIS. Entonces, si el paciente es manejado médicamente, la requiere, y si es quirúrgico, pues con mayor razón, porque pues ya se ha demostrado que estas terapias evitan pues que se dañe la cirugía. Pero la pregunta que yo le devolvería a usted es, ¿por qué estamos operando un claudicante? Sí, eso es una cosa que es, digamos, de acuerdo a las guías. Eso está pues muy claro que los pacientes con isquemia crónica que amenazan la extremidad son los pacientes pues que se deben revascularizar, ¿cierto? Aquellos con el dolor en decúbito, la pérdida o que tengan una pérdida tisular. Pues obviamente que eso es difícil, digamos, de controlar por parte de los cirujanos vasculares, los que estamos pues como involucrados en el manejo de este paciente. Digamos que en nuestro medio nos ceñimos firmemente, digamos, a las guías y se revasculariza solamente aquel que lo requiera, ¿cierto? Eso es un punto pues como de otro tema en cuanto a las indicaciones de revascularización. Pero bueno, digamos, eso es lo que hay, ¿cierto? Hasta el momento. Eh, Hay varias personas que tienen la mano levantada. Está el doctor Rafael Herrera, alguien de la Asociación Colombiana de Medicina y el doctor José Andrés Uribe. Le doy la palabra primero al doctor Rafael. Bueno, buenos días. Carlos, excelente presentación. Qué bueno estos temas, verlos en conjunto. Y yo tengo una pregunta y también retomo lo que dice Carlos, es que sí hay que ser un poco cautos también con los resultados. Yo entiendo mucho lo que acaba de decir el doctor René, y es que uno esperaría que la mayoría de los pacientes en un estudio sí hubieran sido pacientes con isquemia crónica amenazante de la extremidad y no los de claudicación invalidante, porque entiendo que él dice perfectamente que es que los pacientes que nosotros más llevamos a procedimientos son los más que el paciente con claudicación invalidante, son pacientes del grueso isquemia crónica amenazante de la extremidad. Y pues que eso es un poco extraño que haya sucedido así, pero sí vemos que cada vez por guía son más, quieren como aumentar el número de pacientes a los que se le haga intervención. En segunda instancia, yo le tengo una pregunta a Carlos y es dos contextos que no quedaron incluidos o representados en el Voyage. Y es básicamente el paciente que tiene compromiso por obstrucción por encima del anillo inguinal o el paciente que tiene una isquemia arterial aguda, que sabemos que muchas veces tiene connotaciones diferentes.
¿Qué opinión tiene Carlos al respecto de la terapia de protección vascular en estos dos contextos? Bueno, entonces el primer contexto, el paciente pues que tiene compromiso, digamos que no, pues no estuvo representado en estos casos, pero digamos que son pacientes que realmente siguen teniendo como un compromiso grande, un compromiso polivascular, y que pese a que no fueron representados aquí en el Voyager, pues yo digo que siguen siendo pacientes con una enfermedad polivascular y que se podría dar ese tratamiento. Entonces, sacándolo obviamente y no teniendo pues como la evidencia, eso sería pues como extrapolado, uno pensaría la enfermedad polivascular y todo lo que esto conlleva, uno le podía dar este tipo de tratamiento. Y realmente también los pacientes con una isquemia aguda no lo traje en aras del tiempo, pero sí revisé y realmente que se ha visto. Y hay una recomendación entonces de esta guía, de la guía del año pasado, dice que son aquellos pacientes que se presentaron en el contexto de una isquemia aguda, ¿qué se podría hacer? No hay mucha evidencia al respecto, hay unos estudios observacionales inclusive que se siguieron los pacientes del Voyager. Realmente la recomendación que nos da con un nivel de evidencia era como 2AC, es que esos pacientes se podrían entonces llevar entonces a darle una terapia antiagregante dual o darle entonces terapia con rivaroxaban aspirina, dado que no hay una evidencia pues como muy importante en estos casos. Sin embargo, obviamente va a partir entonces del contexto de esos pacientes, del por qué se les presentó una isquemia aguda y si fue, por ejemplo, un caso de una aterotrombosis, pues realmente ver el tratamiento que se les dio a los pacientes. Entonces, es una terapia que se puede dar rivaroxaban más aspirina en el caso de los pacientes que tienen una isquemia aguda, sin embargo, con un menor nivel de evidencia que lo anterior y teniendo el contexto de por qué se dio la isquemia y el tratamiento que se le dio a la isquemia. Andrea, Buenos días. Carlos, muchas gracias. Yo también quiero hacer como un poquito de énfasis justo en ese segundo escenario que acaba de plantear el doctor Rafael, y es que, pues digamos que todo esto está como muy en la connotación del paciente ya con enfermedad pues aterosclerótica establecida. Pero en la parte de la isquemia aguda, yo sí ahí difiero como un poquito, porque pues la representación de estos pacientes fue demasiado bajita, incluso está entre los criterios de exclusión, entonces no considero que sea pues como la terapia de elección en un paciente con isquemia aguda, porque entonces se puede estar perdiendo como el ejercicio clínico también de mirar el escenario de la isquemia aguda. Y más en estos pacientes en los que, pues digamos que sí por guías está definido que el paciente incluso cuando ingresa debe estar en manejo con anticoagulación y pues mientras que se le resuelve pues digamos como todo el contexto de la isquemia aguda y mientras se le hacen los estudios buscando por qué el paciente hizo una isquemia aguda. Hay unos escenarios que son digamos como unos escenarios grises, unos escenarios muy invisibles, y es por ejemplo estos pacientes que son llevados a terapia endovascular y que desde la parte de cirugía vascular nos reportan que hacen trombectomías, por ejemplo, o sea, que hay una carga trombótica grande. Todos sabemos que, digamos que en la práctica clínica lo que hacemos es que esos pacientes se dejan un mes con anticoagulación plena. Eso sacado más también pues de una evidencia completamente pobre por unos grupos alemanes que son los que hacen como tal la recomendación. Entonces yo te quería preguntar en esos escenarios qué hacemos, o sea, cuánto tiempo se empieza como triple terapia o se le da primero un manejo con anticoagulación, esos pacientes se pueden reemplazar y empezar de una vez con una terapia Voyager, o pues qué encontraste como al respecto. Bueno, sí, son escenarios que realmente no están muy representados entonces en la literatura. ¿Qué se puede hacer en alguno de esos casos? Y es lo mismo, el escenario que planteaste es aquellos que tienen una carga trombótica y lo que se hace es una anticoagulación un mes y todo depende de lo que se haya hecho en el manejo quirúrgico.
en este caso, pues el tratamiento se le hizo una trombectomía y sí, lo que se hace entonces en estos pacientes es darle una anticoagulación un mes y lo que se podría hacer después en estos casos es iniciarle posterior a este tratamiento, continuarlos con una terapia Voyager. Pero realmente, obviamente, son escenarios realmente que no están realmente representados en la literatura, ni en ensayos clínicos, ni en nada, partiendo de estudios pues como observacionales, pero esto es muy realmente pues muy limitado. Lo que yo haría sería eso, un paciente en esos casos tiene mucha carga antitrombótica, le hicieron el manejo, lo anticoagulo ese mes y posterior entonces lo reevalúo y si tiene las condiciones posterior a la anticoagulación, pues le iniciaría la terapia Voyager. Gracias, Carlos. Sigue el doctor Andrés y luego el doctor Giovanni. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas estas reuniones interdisciplinarias. Muchas gracias al doctor por la presentación, una revisión extensa, muy amplia, muy completa, pues ya todo el mundo ha dicho, aunque temas parecidos, son temas realmente diversos. Hay mucha heterogeneidad tanto en las presentaciones clínicas como en los estudios, entonces no es fácil. Pues si fuéramos a hablar solo de isquemia aguda, se debería hacer solamente un estudio, que hubiera estudios solo en isquemia aguda, ¿cierto? Lo clásico en isquemia aguda es que se debe anticoagular entre 1 a 3 meses y posteriormente, dependiendo de la causa, continuar con antiagregaciones o no. Inclusive en los que tienen un evento más trombótico y todo eso por enfermedad aterosclerótica, muchos recomiendan anticoagulación de 1 a 3 meses y a la vez terapia antiagregante, pero después ya es, como les digo, otro tema a considerar y debería ser como muy aparte tanto lo de isquemia aguda porque es otro cuento completamente aparte ya la enfermedad arterial periférica crónica. Aunque no hace parte del seminario, el doctor Juan Carlos Arrieta preguntó que por qué revascularizar claudicantes. Desafortunadamente, aunque el doctor Timarán lo menciona, de que no se revascularizan claudicantes, pues me opongo mucho a ese concepto. En la ciudad y en el mundo se siguen revascularizando claudicantes todos los días. De hecho, muchos de los trabajos que hay con con esto, con aquello, en su mayoría la población son claudicantes y no isquemias crónicas que amenazan la extremidad. De hecho, acaba de salir un update de la ISBAs del 2025, específicamente en claudicantes, y tiene que ver mucho con esto. Entonces ellos recomiendan lo mismo que decía el doctor Carlos, en los pacientes que son polivasculares, que tienen factores de riesgo como diabetes, insuficiencia renal, una alta carga de origen cardiovascular y que no tienen un alto riesgo de sangrado. La recomendación es rivaroxaban y antiagregación con aspirina. Dual y con rivaroxaban aspirina, y eso acaba de salir de la Sociedad Americana pues, de Cirugía Vascular, de la Society for Vascular Surgery. En los pacientes que son llevados a cirugía o a terapia endovascular y que tienen alto riesgo de sangrado, que no tienen alto riesgo de sangrado, lo que siguen recomendando es lo mismo, rivaroxaban aspirina. Y ya en los pacientes que no tienen muchas comorbilidades, que solamente tienen su enfermedad aterosclerótica, que son claudicantes, recomiendan antiagregación, únicamente una antiagregación que puede ser con aspirina o clopidogrel o ticagrelor, el que usted quiera. Y específicamente para los pacientes que son llevados no por isquemia crónica que amenaza la extremidad, entonces volvemos a lo mismo, están hablando de claudicantes. Lo recomiendan es hacer antiagregación dual siquiera por un mes, ¿cierto? Entonces, todos esos temas son muy diversos. Una cosa es el paciente con isquemia crónica que amenaza la extremidad, otra cosa es el paciente claudicante, otra cosa que no se mencionó es parte de otro trabajo, es qué pasa en los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, que hasta ahora la antiagregación no ha demostrado muchos beneficios, pero eso es otro tema de discusión. Y otra cosa son los claudicantes. Entonces, claudicantes se siguen revascularizando desafortunadamente en el mundo. Inclusive las recomendaciones de la AJA y
que la ACC es que en los claudicantes, después de un ciclo bien hecho de manejo médico, si no mejoran y tienen compromiso aortilíaco, se recomienda la revascularización. En el sector femoropopliteo se sugiere y se contraindica, como vuelven y lo dice esta guía del 2025, se contraindica la terapia endovascular a nivel intrapopliteo. Pero desafortunadamente eso se sigue haciendo en todo el mundo. Entonces, hay mucho tema por cortar, mucha cosa por decir, pero yo pienso que lo que más se ha estandarizado es en los pacientes con enfermedad polivascular y muchos factores de riesgo, sin alto riesgo de sangrado, rivaroxaban aspirina, en los que son intervenidos sin mucho riesgo de sangrado, lo mismo, rivaroxaban aspirina o clopidogrel, el que usted quiera. En los pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado y son intervenidos antiagregación dual, y en los que tienen mucho riesgo de sangrado y que no tienen muchos factores de riesgo, monoterapia antiplaquetaria. Eso es lo que tengo que decir, pero es un costal con un montón de cosas diversas, donde se deberían tratar temas específicos, pero no hay trabajos que evalúen solo los claudicantes, solo los de isquemia crónica, los asintomáticos o los de isquemia aguda. Eso es más o menos lo que tenía por comentar. Muchas gracias a todos los compañeros de medicina interna vascular y a todos los colegas en eso. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, doctor. El doctor José Pedro. Profe René, el doctor Giovanni también tenía la mano levantada, pero no lo veo ya. Sí, yo estoy aquí. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿no? Una revisión muy interesante. Yo solamente voy a hacer unos comentarios relacionados con el tema del seminario. Es que el seminario decía el uso de terapia antitrombótica en revascularización, porque si mezclamos aquí la presión arterial aguda, la presión arterial crónica, pues se nos vuelve un zaperoco de comentarios alrededor de temas que no tienen que ver con el tema del seminario. Y yo voy a empezar por las consideraciones, o por lo menos el interrogante que planteó Carlos Arrieta sobre la revascularización en pacientes claudicantes. No debemos olvidar la historia natural de la enfermedad aterosclerótica. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que los claudicantes, y la recomendación que hacemos desde cirugía, y a pesar de las revisiones recientes, que el paciente claudicante no se debe operar, no se debe intervenir, porque ya se sabe también que el 75-80% de estos pacientes con manejo de los factores de riesgos y ejercicio supervisado mejoran, no necesitan cirugía. O sea, partamos de ese hecho que es bien importante. Ahora vamos a ubicarnos en el contexto del paciente que requiere revascularización, bien sea abierta o endovascular, y el advenimiento de nuevos antiagregantes plaquetarios y el que tradicionalmente hemos usado, que es la aspirina. Nosotros en revascularizaciones por enfermedad que amenaza la extremidad, siempre utilizábamos solo la aspirina en forma indefinida, bien sea en el territorio cerebrovascular o de extremidades, etcétera, infra o supra inguinal. Pero lo importante es que cuando aparecen ya estos otros trabajos bien conducidos, no hay ninguna duda que definitivamente la terapia dual con asa rivaroxabana en estos pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado parece ser que ofrece los mejores resultados a largo plazo. Yo creo que este es un manejo bastante complicado porque, como lo dijo René ahora, la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad multisistémica. Esto afecta territorio cerebrovascular, coronario, renal, etcétera. Entonces, el manejo de estos pacientes es particularmente difícil. Y difícil porque uno tiene que mirar el contexto del paciente diabético, hipertenso, con tabaquismo pesado, con enfermedad cerebrovascular previa, sintomática, con enfermedad coronaria sintomática, reciente o vieja. Hay que hacer una cantidad de análisis muy, muy importantes antes de tomar decisiones frente a este tratamiento. Pero frente al tratamiento, digamos, frente al paciente con enfermedad aterosclerótica que normalmente nosotros revascularizamos, no hay ninguna duda que definitivamente nosotros debemos hacer este tipo de tratamiento con terapia antiagregante plaquetaria en los que no tengan mucho riesgo, dijéramos, de sangrado,
porque definitivamente parece ser que ofrece los mejores resultados, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que nosotros, en cuanto al uso de, de anticoagulación, nosotros todos estos pacientes que vamos a revascularizar, siempre les hacemos anticoagulación intraoperatoria, ¿cierto? El manejo posterior es el que nos tiene aquí reunidos con respecto al tema propuesto. Terapia antiagregante post-revascularización. Y por eso hago estos comentarios, porque realmente podríamos, dijéramos, como concentrar en hacer una serie de comentarios alrededor de temas muy parecidos, pero que no tienen nada que ver con el tema de la charla, que fue el uso de terapia y antiagregantes plaquetarios o antiagregación frente a la revascularización de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hay otra pregunta para el doctor Carlos, de todo lo que revisó en cuanto a lo que se refiere a terapia endovascular. Digamos, si hay en los análisis de subgrupos diferencias en el manejo cuando se utiliza, por ejemplo, un stent o si solo se utiliza una angioplastia solita, ¿cierto? ¿Hay diferencias en cuanto a las recomendaciones? Profe, bueno, entonces eso es muy importante y es una de las consideraciones, por ejemplo, en el estudio Voyager, que vimos que se incluían pacientes tanto en revascularización quirúrgica como endovascular, pero por ejemplo, entonces en algunos casos sí consideraban solo la utilización de la terapia dual, darle antiagregación dual por un mes y después continuar entonces darle terapia, por ejemplo, continuar dándole terapia Voyager. Sin embargo, en el Voyager lo que hicieron, por ejemplo, en algunos casos, y vemos la recomendación que hace, por ejemplo, las guías del 2024, es que a alguno de esos pacientes se les podía dar lo siguiente, y era darle aspirina, clopidogrel y rivaroxaban un mes, y después continuar solo aspirina más clopidogrel, asa más clopidogrel solamente. Eso extrapolado pues como lo que tuvieron en el estudio Voyager, y así lo dice las guías del 2024 de la Sociedad Americana pues, de Cardiología, de médicos vasculares, que decía que podríamos dar entonces diferente así si se consideraba que el paciente necesitaba un stent. En otras guías lo que recomiendan es, por ejemplo, dar inicialmente entonces una terapia antiagregante dual, por ejemplo, 3 meses, y después uno lo podría pasar a una terapia pues Voyager. Sin embargo, no hay unas recomendaciones como puntuales diferenciando si le ponen un stent o no, pero esas es como las recomendaciones puntuales. La última guía lo que recomienda es eso, venga, le pusieron un stent, dele los 3 y después continúe asa más rivaroxaban. Eso que está diciendo Carlos Esteban es cierto que ocurrió en el estudio Voyager, pero yo le tengo mucho miedo a esa recomendación de darle 3 antitrombóticos, porque es que la pregunta no es si el paciente va a sangrar o no, sino cuándo. Entonces, si bien es cierto que eso lo hicieron en el estudio, pues yo invito a ser muy cauto, porque esa historia ya la hemos recorrido también en cardiología con los stents coronarios, y eso siempre terminaba mal. Entonces terminaba el paciente en urgencias, hospitalizado, con transfusiones, con sangrados mayores. Entonces, pues, no sé, hay que individualizar cada paciente, porque tampoco tengo la respuesta de qué es lo que se debe hacer, pero sí hay que ser demasiado cuidadoso cuando uno da esas terapias triples. Sí, Carlos profe, Arieta, te hago una preguntita, es que también, perdona que interrumpa la intervención, pero es que en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que mencionó la pregunta que tiene René Timarán, es que tampoco hay estudios que comparen, sobre todo con el uso de los stent medicados y los balones medicados. Menos información hay en eso. Entonces, por eso es bastante complicado. Yo creo que se tiene que particularizar cada caso en el uso de estos nuevos dispositivos endovasculares y de pronto buscar la información futura comparando lo que hoy se tiene con balones y estén medicados frente a este tipo de terapia. Sí, yo como conclusión pues, de ese punto, realmente lo que dijo el profe Arriete es individualizar los pacientes, y la gran mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son pacientes que no solo tienen su isquemia, sino que tienen un sinnúmero de comorbilidades, y yo creo que sí tienen mucho riesgo de sangrado cuando uno les da esa triple terapia. Yo sería un poco más cauto
y le daría, por ejemplo, una terapia antiagregante dual un tiempo y posteriormente lo pasaría entonces a una terapia Voyager. Y como caso personal, pues en estos días llegó un paciente que llevaba meses dándole azaclopidogrel rivaroxaban, porque entonces se olvida, porque son pacientes que son de áreas rurales o áreas lejanas, entonces esto obviamente aumentaría como el riesgo de sangrado. Yo tengo un comentario final de la conferencia. En primer lugar, me parecen muy bien estos temas que los discutamos con cirugía vascular, porque pues a veces los cirujanos no, ya no tanto, pero no estaban familiarizados con el uso del rivaroxaban, pero yo creo que ya es una terapia pues que ya ustedes la hablan con naturalidad y que yo creo que el paciente revascularizado pues ya le hacen su fórmula común y corriente de terapia Voyager de rivaroxaban aspirina. Eso en primer lugar, ¿cierto? Por lo menos aquí en Medellín lo vemos, no sé por cómo será en otras partes del país, pero por lo menos aquí ya el cirujano vascular está familiarizado con estos medicamentos anticoagulantes orales directos y a estas dosis. Y en segundo lugar, no olvidar que la terapia antitrombótica es solamente una de las aristas, lo mismo que la pierna del paciente que tiene una revascularización, porque ya sabemos que en primer lugar, ese paciente tiene que controlársele todos los factores de riesgo cardiovascular. Ese paciente probablemente es tan importante el seguimiento como la hospitalización para la revascularización. Debe estar en el grupo de riesgo cardiovascular. Hay que controlar la presión, los lípidos, la diabetes, el cigarrillo, todo ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, es más importante probablemente los desenlaces cardiovasculares MACE que los desenlaces de la arterial, pues que la enfermedad arterial es una enfermedad de mal pronóstico en cuanto a la vida del paciente. Entonces, hacemos la formulita, pero de una vez dejamos la cita con nosotros, con cirugía vascular, pero de una vez también vinculamos al paciente al programa de riesgo cardiovascular, donde lo ve el internista, donde lo ve el médico de riesgo cardiovascular, y le ponga las estatinas, le ponga los antidiabéticos, los antihipertensivos que necesita el paciente y le estén haciendo el seguimiento y también la rehabilitación. Perfecto, doctor Arrieta. Bueno, yo creo que esta reunión ha sido muy productiva para las dos especialidades y especialmente para los pacientes, ¿cierto? Que de eso se trata, pues que temas como este se traten en una reunión grande para el beneficio pues de ellos. Agradecerle al doctor Carlos por la excelente presentación y tenemos un seminario también conjunto finalizando el mes de julio para que nuevamente pues nos reunamos y podamos compartir y puntos de vista, digamos, en los manejos interdisciplinarios que obligan a las especialidades pues a reunirse en pacientes pues tan complejos como los nuestros. Entonces dejamos hasta acá la reunión. A todos muchas gracias.